Bien, buenos días. Vamos a empezar nuestra tercera sesión de este curso monográfico dedicado al Concilio Vaticano II como preparación del jubileo del año 2025, Peregrinos de la Esperanza. Como sabéis, el Papa nos invita a prepararnos para ese jubileo, volviendo a los textos del Concilio Vaticano II y en especial a las cuatro grandes constituciones, de las cuales ya hemos visto en este curso dos. Hoy vamos a afrontar una constitución especial, muy interesante, como es la Gaudium et Spes, sobre la situación de la Iglesia en el mundo actual. Y para ello tenemos hoy dos ponentes de lujo, como todos los que hemos tenido en este curso, dos personas que llevan muchos años consagradas a ponerles carne, a encarnar las ideas que están en la Gaudium et Spes, como vais a ver hoy. Especialmente en el mundo de la cultura y en concreto en el ámbito de la universidad. El ponente que tendrá como tarea iniciar esta sesión y también culminarla es el doctor Miguel García Baró, profesor de filosofía en varias universidades españolas durante más de 40 años, una autoridad en este campo reconocido tanto en nuestro país como fuera de él. Somos muchos los que hemos leído sus textos con aprendizaje, serio aprendizaje. No solo ha escrito mucho de su propia mano, sino que es un gran traductor y un entusiasta iniciador de proyectos editoriales que han hecho que la filosofía en español disponga ahora de una serie de textos renovados que antes no teníamos. Así que todo eso estamos en deuda con don Miguel. Además, actualmente es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. En concreto, en el ámbito eclesial, podemos destacar su participación activa, muy comprometida con el proyecto Repara de la Archidiócesis de Madrid, en el que mano a mano con el cardenal Cobo pues está haciendo una tarea dura, pero muy necesaria para que la Iglesia española pueda enfrentarse con garantía a este problema tan serio que tenemos con el tema de los abusos de todo tipo. Muchas gracias, Miguel, por estar con nosotros, por haber hecho el esfuerzo de venir desde Madrid a compartir esta sesión. La diócesis de Huelva te queda muy agradecida. Y en segundo lugar tendremos a la profesora doctora Nuria Toledano. Ella es profesora del Departamento de Dirección de Empresas y Marketing de la Universidad de Huelva, en concreto del área de organización de empresas. Y es una persona muy comprometida con la presencia del Evangelio en el ámbito de la cultura. Incluso ha tenido la audacia de desarrollar una línea de investigación en la que se estudia cómo los textos evangélicos pueden ser recursos pedagógicos para aquellas personas que se están preparando para dirigir empresas. Eso en estos tiempos que corren, donde la universidad no es, desgraciadamente, el faro de discusión y de divulgación de ideas que debería ser, pues supone una audacia especial que hay que reconocerle a Nuria porque ha tenido esa gallardía, ¿no? Además, su formación no se ciñe solo al ámbito de su especialidad universitaria, sino que tiene una larga trayectoria de estudios humanísticos, tanto en España como fuera de España, y en concreto es una de las alumnas actuales del bachiller en teología en esta casa, en el Instituto Teológico San Leandro, donde tenemos el placer de contar con ella. Gracias, Nuria, por estar con nosotros. Gracias, Diego. Bueno, pues sabéis que el orden de nuestra sesión es el habitual. Empezará el profesor García Baró durante unos 45 minutos con una exposición inicial, a la que seguirá la réplica por parte de la profesora Toledano. Después tomaremos un café a eso de las 11:30 y a las 12 habrá un turno de intervenciones por parte de todos vosotros y de los que estáis al otro lado de la pantalla, para terminar en torno a la 1, bueno, desde las 12:30 más o menos, con una intervención final conclusiva por parte del profesor García. Estoy seguro de que vamos a disfrutar de la sesión de hoy. Muchas gracias a todos y ahora le cedo el asiento y la palabra a don Miguel. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que, bueno, les defraudaré porque es la primera vez que yo hablo de estas cosas. En absoluto es mi especialidad. Pero, bueno, aparte que la invitación pues me gusta mucho y venir aquí, y Juan Diego es de las mejores personas que yo conozco. Es un privilegio realmente que él me tenga en cuenta para cosas tan interesantes como esta, tan atrevidas, porque, como él lo ha dicho muy bien, la Gaudium et Spes es algo que tenemos a la espalda, que se publicó
bueno, lo publicó mi queridísimo Pablo VI, que la verdad es el papa al que más admiro, con un pequeño problema en su manera de... Pero, claro, hace prácticamente 60 años. Entonces, pues yo era un niño, yo sí recuerdo la apertura del concilio, pero en fin, tenía yo 12 años cuando esta carta se publicó, cuando esta constitución se publicó. Y por tanto la hemos tenido siempre, mucho más que leyéndola, comentándola, profundizando en ella, pues actuando según ella. En condiciones que yo creo que todos recordaréis, porque también el contexto forma parte muy interesante de este asunto, la Iglesia española no estaba preparada prácticamente. Sobre todo quizá para la Gaudium et Spes, como tampoco lo estaba para la Declaración de Libertad Religiosa ni para Nostra Aetate, en fin. Otros documentos quizás sí, pero la Gaudium et Spes, pues en realidad no. Yo ahora en la academia tengo el honor extraño de que soy el descendiente como nieto de don Marcelo. Claro, entre don Marcelo y yo pues hay una diferencia enorme a su favor, desde luego, pero en estos asuntos también pues la diferencia es aún casi mayor, porque es que exactamente eso, nuestra formación de niños pues fue una formación en la que cosas como las que dice la Gaudium et Spes no estaban para nada presentes, ¿no? Yo tuve en cierto modo la suerte, que me decía siempre Julián Marías, de, bueno, pues no haberme criado en el ambiente del nacionalcatolicismo en serio, porque eso nos hubiera costado, y supongo que a algunos de vosotros os habrá costado una especie de crisis de salida, de entender las cosas de otro modo. Pero yo tuve un colegio tan malo que no me enseñaron nada. Entonces, pues, sobre todo temas sensibles, con lo cual uno también se libra, porque entonces tiene que hacerse su propia vida, más bien fuera de España, luego vuelves a España y ya colaboras con cosas todas buenísimas, como fue el Seminario de Madrid, organizado en la época de Juan Martín Velasco y del Cardenal Brancott. Entonces, pues fue un gran espaldarazo que después nos ha permitido también pues, pasar algunos desiertos o algunos problemas fuertes. Yo hablaré con mucha sinceridad, espero que nadie se enfade y sobre todo que bueno, la grabación y la difusión pues que se limiten a lo discreto, no vaya a ser que yo indiscreciones suelo decir, porque además es lo que tiene un poco sentido, tienes que decir las cosas como las piensas y las sientes y si no, ¿para qué vienes? ¿No? Te quedas en casa y que se lea un documento neutro y que no diga nada y ya no, no es así. Es decir, que toda esta ruptura que supone la Gaudium et Spes estaba más a nuestras espaldas y no nos especializábamos en leerla y en analizarla, sino que algunos de nosotros nos habíamos ido como fuera del ámbito de la Iglesia y cuando conocimos los efectos de esto, yo los conocí en Alemania, en mi época de estudiante, después de acabar la carrera aquí, de tener mis represalias por antifranquista, en fin, cosas de estas, me pude ir a Alemania y entonces allí fue donde conocí el catolicismo que dependía de estas cosas. Y eso nos permitió a mi mujer y a mí volver a España con otra idea y poder integrarnos sabiendo lo que estábamos haciendo en cosas que en mi infancia pues simplemente no existían. Bueno, ¿a qué me refiero? Todos conoceréis el texto de la Gaudium et Spes, probablemente yo digo mejor que yo, ahora pues lo he releído y claro, he encontrado tantas cosas que resuenan de siempre, ¿no? Estos textos son un poco aburridos, son demasiado largos, ¿eh? Probablemente podría tener la mitad de páginas y casi se entendería mejor y el mensaje llegaría mejor, ¿eh? Porque en el fondo lo que es más importante aquí es la amplia introducción y quizá el principio de la parte primera. Lo demás son muchas consecuencias que se sobreentienden y que afortunadamente siguen estando en plena moda. Por eso yo una de las partes que aquí desarrollos pendientes, pues casi es lo que más me interesa. Pensar qué cosas dice, pero no puede, claro, conocer en la profundidad que hoy, 60 años después, las tenemos delante, este documento y que hoy necesitamos avanzar en ese sentido. Pero bueno, fundamentalmente, que la Iglesia proclame, ¿no? Gaudium et Spes, pues son los dos componentes básicos de la vida de un cristiano y sobre todo hoy. Es decir, el gozo y la esperanza. Sobre todo la esperanza. Yo cuando alguna vez pues, se me pregunta ¿y qué significa ser cristiano? Pues mire, significa tener una esperanza absoluta. Y una esperanza absoluta es la cosa más disparatada de siempre que cabe tener en este mundo. Pero quizá hoy pues, más que nunca. El documento es optimista. Eso lo pongo también en una zona del guión, con un optimismo verdaderamente extraordinario. Que en parte, para sorpresa de algunos, pues sí que depende todavía de fundamentos hasta tomistas que vienen del Concilio Vaticano I y que se conservan, pero que se conservan
en la forma especial que tiene este papel donde uno lee detrás el humanismo integral de Jacques Maritain y también la filosofía de Blondel, que aparece mucho más discretamente. Bueno, Maritain, ustedes saben que Pablo VI era su alumno, su amigo, y había querido hacerlo cardenal, siendo laico. Y no lo hizo. No lo hizo, bueno, pues es un poco una pena. Maritain era un hombre muy duro, muy convencido de sus cosas, ¿no? Que tenía en su celda los últimos días con los hermanitos de Foucault en Toulouse, ¿no? Un cartel que decía, perro que ladra y que muerde. O sea, que si uno entra aquí y que sepa, no solo ladra, sino que esto aquí hay... Bueno, entonces se nota la influencia de Maritain. Humanismo Integral es un libro espléndido que no utilizamos prácticamente, que circulaba en español en una de esas traducciones que se hacían en Buenos Aires hace 1000 años, que ya no se encuentran, y que quizá valdría la pena pues rehacer, porque eso es un tipo de tomismo que tampoco era el tomismo de nuestros teólogos de entonces, de nuestros obispos españoles de entonces, era un tomismo que había tenido pues sus dificultades grandes, incluso por parte de otros tomistas en las décadas inmediatamente anteriores al concilio. Humanismo integral y la filosofía de la acción de Blondel son dos elementos. Este segundo se ve menos, pero está también presente. Está un poco disfrazado con cosas que uno sabe que vienen de San Agustín, pero en realidad son de Maurice Blondel, que es un pensador muy interesante, en el que se ha formado sobre todo el actual Papa, al que se critica por falta de formación y tal y cual, pero es un lector fuerte de Blondel y su biógrafo pues, lo ha puesto de relieve porque eso ha ido saliendo poco a poco. Bueno, gozo y esperanza absoluta. Yo creo que de eso, con independencia de esta Constitución Vaticana, es lo que tenemos que interiorizar sobre todo nosotros, porque ciertamente en un mundo tan desanimado, tan triste, ¿no? Tener esperanza absoluta es muy difícil, pero es literalmente lo nuestro, es nuestra paz. Claro, tener esperanza absoluta, el documento lo dice por todas partes, en toda esta zona primera, pues es una maravilla en ese sentido, ¿no? Significa poder desafiar el nihilismo, la guerra nuclear, el armamento, los problemas por los que se va pasando. En la crisis de la familia, esto que llama cuestiones más urgentes, la segunda parte del documento, poder pasar a través de ello sin hundirse en la desgracia. Poder pasar, no quiero mencionar eso mucho, pero evidentemente si estás con repara y estás conociendo los casos que estás conociendo y estás viendo las cosas que parece que se hacen bien y no se hacen bien, pues eso, no diré que desanima, ¿eh? No puede desanimar, pero la verdad es que te deja el humor a cero muchas veces, ¿no? Y que yo en mi caso pues necesito, por ejemplo, pues quizá como te pasa a ti, pues las fuerzas de mi mujer que actúa y actúa y actúa y actúa con víctimas, con mi cara te dice, no tienes derecho ni a desanimarte ni a bajar las manos. Pero hay momentos en que uno dice, pero ¿cómo puede ser que en el año 2024, cuando parece que hemos salido de ciertas cosas, nos ocurren ciertas otras cosas que estas ya serían tan indiscretas que no las puedo contar? Creo que están plenamente ahora en el centro de mis problemas. Bueno, esperanza absoluta. ¿Qué dice el documento? El documento se refiere a un principio extraordinario del tomismo de toda la vida que, bueno, que nos sorprende hoy porque parece que es casi demasiado optimista, demasiado... Es esta situación de la vocación y de la dignidad del hombre donde la sitúa el documento. Y es algo que, si recordáis la suma de teología, nada más empezar, en la primera cuestión, se plantea. El hombre resulta que está hecho para Dios. ¿Quién creería eso? Sí. Viéndonos a nosotros, madre mía, esta especie de gusanitos haciendo barbaridades, peleados todos, ¿no? Tantas congregaciones, tantos grupos cristianos que celebran la Eucaristía, en realidad se odian todos y no hay manera de que las palabras penetren en la realidad, ni por cuanto hay. Claro, los que venimos de fuera, los laicos, ¿no? Yo tengo 18 nietos, de todas las nacionalidades, razas, colores, se han ido yendo de España. En fin, sin que les hayamos hecho nosotros, simplemente pues porque se vive mejor en otros sitios, quiero decir, profesionalmente e incluso también políticamente, en un ambiente mucho más sano. Y eso importa, ¿eh? Llega un momento en que los chicos jóvenes se ponen medio locos de ciertas situaciones de orden social y político que aquí pues, bueno, nos tienen a todos muy preocupados, ¿no? Bueno, pues lo que quiero decir es que
ese mensaje fuerte del concilio, en su momento ya no había oídos para él, pero yo creo que hoy todavía menos. El hombre está hecho para Dios. Si recordáis el principio este de la suma teológica, sobre el que ya había discutido el Vaticano I y es lo que está aquí en el comienzo del texto, pero vamos a ver, uno no puede dirigirse hacia lo que no conoce y Dios aparentemente pues no está a la vista, no hay manera ni de sentirlo ni casi de pensarlo y sin embargo si estamos hechos hacia Él tiene que haber en el hombre justamente una especie de... Yo prefiero el texto latino, si me permitís la erudición y la pedantería, está más claro y es más conciso que las traducciones a veces un poquito bobas que se han hecho de él, ¿no? Con esta idea de que se entiende mejor si lo rebajo de grados. Hombre, no, da usted la palabra que hay ahí, manténgala, ¿no? Bueno, pues esto efectivamente se basa en principio en que sí tiene que poder haber un conocimiento de alguna manera de lo que es Dios para que pueda ser objeto de nuestro deseo explícito. Y que ese mensaje hay que lanzarlo en un mundo que está lleno desde hace ya mucho tiempo entonces y por tanto el documento no se mete a discutir directamente con eso, pues del nihilismo, de las filosofías de la sospecha, del auge del análisis marxista que convertía muchas veces empresas cristianas en empresas más bien materialistas donde había que arrinconar a la divinidad para ser más activo. Y todo eso, en vez de pasarlo a detalle y empezar a discutir punto por punto y meterse en una dialéctica como de confrontación, yo veo que el documento casi ni recordaba hasta qué punto lo salta, ¿eh? Hablemos en positivo de estas cosas, de las que no es nada fácil hablar tan en positivo, porque es no solo nuestra fe, es también nuestro pensamiento, nuestra filosofía, y hagámoslo porque, y ahí viene el problema que para la Iglesia española es muy fuerte, porque se emplea un término que quizá en algún momento, como Juan 23, no sistemático ni tan nada, pues a veces le pasa un poco como a Francisco. Puede emplear una palabra que no resulte demasiado bien. Ayornamiento, ¿no? Bueno, ayornamiento no se trata de ayornamiento, se trata de una cosa muchísimo más profunda. O sea, no es poner al día a la Iglesia. Se trata de reconocer lo que hay de raíz santa, de germen santo, semen, dice el texto latino, en las empresas que aparentemente luchan contra la Iglesia, reconociendo que hay en ellas un valor divino y humano extraordinario y que en muchas ocasiones es la propia Iglesia la que, primero lastrada por los problemas de la independencia italiana, de los estados pontificios, de la misma revolución y la contrarrevolución desde el final del 18, pues se ha ido separando de ello. Y ha ido haciendo una cosa que es fatal, que yo recuerdo haber hablado mucho de eso cuando era muy joven, que, los ateos y los malos son los demás, y allá ellos, y nosotros estamos en la zona de seguridad, cuando evidentemente es todo lo contrario. Cuando esa situación se produce, es un texto mío de hace muchos años ante la conferencia episcopal, y es que el ateísmo se nos ha vuelto interior y estamos negando. Es decir, nos hemos separado de lo bueno que hay en las raíces de los problemas humanísticos, políticos, técnicos del mundo, nos hemos ido fuera y estamos ejerciendo una crítica ridícula, inútil y contraproducente de ese mundo, como si estuviera condenado, como si en él no hubiera nada, ¿no? El liberalismo es pecado, estas cosas que hasta en el Denzinger se han borrado. Eso tampoco, ¿eh? Hay que mantenerlas. Hay que mantenerlas. La evolución dogmática a veces es tan dogmática que borra lo que parecía que era una declaración dogmática. Claro, hay que entender, eso está a la base de todo el concilio, la tradición en el sentido de Newman, de Lubac, de gente que no estaba precisamente en el candelero en aquella época. Si no entiendes así la tradición, pues entonces lo que tienes es todos los problemas. Sede vacante, viejos católicos tras el concilio Vaticano I, otra vez serán los viejos católicos después del Concilio Vaticano II o del papado como el de Francisco, y así sucesivamente. Porque si entiendes que en vez de haber una historia de la tradición, lo que hay es declaraciones dogmáticas definitivas y absolutas desde que empiezan a hacerse, pero si ya se empiezan a hacer tarde, hombre, ya hay 4 siglos de tradición, hasta Nicea, 3 siglos. Hombre, eso hay que entenderlo así.
al cardenal Newman le debemos en ese sentido lo que no está escrito. Y luego también a de Lubac y a otros, pero desde luego al cardenal Newman sobre todo, por haber tenido ese concepto de tradición que permite que tú veas que la tradición, más que evolucionar, es que crece desde dentro. Y por tanto, pues puede haber hijuelas que no son convenientes, que ya no valen, ¿no? Un tiempo después. Pero ¿por qué no valen? Porque el mismo principio rector se ha desarrollado con más explicitud, con más en otro momento. Y que eso es básico. Si no, evidentemente, pues claro, la reacción, eso fue de mi predecesor, don Marcelo, y de otros. ¿Cómo va a haber libertad religiosa? Vamos a ver. Los derechos de Dios son enormemente superiores a los derechos de los hombres. ¿Tengo yo derecho a permitir que en mi barrio está una de las primeras iglesias calvinistas de España? Está disfrazada, o sea, allí no se conoce una iglesia por fuera ni en broma. ¿Tengo yo derecho a reconocer que los calvinistas puedan abrir, como ahora tienen, su facultad de teología allí en mi barrio, su colegio en mi barrio, donde van todos los católicos del barrio, por cierto, porque es un buen colegio? Pues no. ¿Y la sinagoga de Madrid dónde está? Está junto a la calle de la Santísima Trinidad, que también le cambió el nombre, pero no, Santísima Trinidad y Balmes, por si hay equívoco, entonces, en un rincón escondida, ¿vale? Pues bueno, no es lo ideal precisamente, pero en fin, y así sucesivamente. Eso fue aquí en España, pues claro, la convicción de que la alegría y la esperanza las da la Iglesia si se mantiene absolutamente cerrada a todo. Esa era la convicción que por lo visto teníamos aquí, de la que yo he visto todavía pues algunos rescoldos bastante operantes y que veremos si no vuelven a llamear fecundos y alegres en el futuro. Pero claro, eso era decir, es que no hay bien, ni hay bondad, ni hay raíces divinas, ni hay nada más que dentro de la Iglesia explícita. Pero hombre, extra ecclesiam nulla salus, se sabe desde siempre que las fronteras de la Iglesia pasan por el secreto de los corazones, no por la inscripción oficial. Oye, que me he dado de alta con los, yo qué sé, CL, los Kikos, vale, ya estás dentro de la Iglesia. Hombre, eso no es para nada. Son cosas como enormemente elementales, pero que dependen del mismo principio, del principio de la no tradición y del principio de la negación de que lo que hay fuera, y a lo mejor me está criticando, puede ser tan bueno y santo como lo que hay dentro, que igual se ha enranciado, y estos son pues los odres viejos y el vino viejo y muchas cosas así. Claro, reconocer eso no es ayornamiento, es una cosa mucho más profunda que ayornamiento. Y es lo que se hace en el prólogo de la Gaudium et Spes, de las primeras páginas, que en ese sentido, bueno, una bomba de relojería, pues qué pena, si es una bomba de relojería es que funcionaban muy mal muchas cosas, pero tiene un interés enorme, enorme. El reconocimiento de que la santidad y los principios de lo divino están por todas partes en la humanidad, por todas partes en las empresas que mejoran el estado de la gente. Y con eso se libra la Gaudium et Spes de una serie de críticas muy evidentes. La que está siempre detrás es la famosa nietzscheana, ¿no? Claro, ustedes calumnian este mundo y mandan a los pobres a la felicidad del mundo que viene. Y mientras tanto, hagamos negocio. Eh, entonces, claro, la calumnia del mundo presente era uno de los fundamentos del ateísmo, porque parecía una cosa como popularizada y que, bueno, no sé, yo, indiscreción que se puede editar luego, pero a mí me dio la primera comunión el padre Rodríguez de los jesuitas. Y si ustedes recuerdan, ya son, bueno, algunos de aquí son de mi edad, ¿no? Más o menos. El padre Rodríguez bilocaba y sus misiones con la amenaza del infierno y tal ponían a los pueblos enteros de en pie, con los pelos de punta, todo el mundo a confesarse y tal. Claro, esa era la situación en muchos casos de partida. La condena caía sobre el mundo y sobre la propia interioridad de la Iglesia prácticamente, con lo cual todavía hoy en algunas conferencias cuando toco ciertos temas del viejo tomismo, miren, aquí dice que claro que hay incluso una predestinación al infierno antes de la creación del mundo. Claro, la gente todavía se acuerda. Las señoras muy mayores que a veces están en esos curios se acuerdan de su viejo colegio y salen horrorizadas. Y una el otro día me dijo algo que parece de la Gaudium et Spes tal cual. Mire, yo eso estará en Santo Tomás, pero no lo leo en los evangelios.
Exactamente, señora. No está en los evangelios. En los evangelios hay otra clase de cosas, pero eso justo no está. Bueno, pues no ayornamiento, sino una operación enormemente más fuerte. La Iglesia no calumnia este mundo. La Iglesia no calumnia la finitud. La Iglesia no calumnia la vulnerabilidad. La Iglesia no calumnia la carne. La Iglesia no calumnia la política. La Iglesia no calumnia la revolución más que en su violencia, pero no necesariamente en sus fines de justicia. La Iglesia puede acompañar todo eso. La Iglesia se ha quedado atrasada respecto de muchas cosas que están haciendo los ateos, los herejes, desde el punto de vista católico, otras religiones, y por tanto mucha gente que combate a la Iglesia católica por su afán de reacción, por su antimodernismo, porque eso ya es desde el principio del siglo XX, tampoco es tan lejos, ¿no? San Pío X, pues bueno, pero forzó, por ejemplo, a Blondel, que por eso figura aquí, a estar al borde de la condena y empezar a escribir anónimos y pasar 30 años sin firmar prácticamente lo que escribía, porque habían condenado a su mejor amigo, un cura obrero y social, y muy, el padre Lavertonier. Pero el padre Lavertonier es que se peleaba con los tomistas en París, pero vamos a bofetadas. Ya el padre Lavertonier se ponía nervioso y decía, mira, Santo Tomás es un ateo, poco menos decía eso, a tortas. En la casa de Gabriel Marcel, cuando había tertulias en el mundo. Bueno, por eso figura aquí también Blondel, al borde del desastre. Pero ¿qué había dicho Blondel y qué dice la Gaudium et Spes? Pues que es en la acción humana, en la acción, donde se va a mostrar también la calidad de nuestro corazón realmente. Es decir, que no nos tenemos que pasar de la ortodoxia a la ortopraxis y punto final, que no es eso, pero que la ortodoxia se mostrará en la ortopraxis porque, y ese es el texto más blondeliano de todos, el corazón humano está dividido en sí mismo. Tiene un principio de inquietud, para decirlo en los términos de San Agustín, que había tomado Blondel, ¿no? Un principio de inquietud que hace que uno diga, es que la humanidad está por realizar, es que la esperanza absoluta está por conquistarse, es que no podemos decir que los ámbitos de la Iglesia, que a veces pueden ser muy felices y muy seguros, son ya la realización del cielo en la tierra. Es que no podemos decir que no tenemos nada que aprender de los demás. Es que no podemos decir que el que combata a un obispo o un tal se está metiendo poco menos que con Dios mismo. Es que eso no lo podemos decir. Y es evidente que no, pero hay muchas maneras de entender. Había entonces, yo espero que cada vez menos, aunque ya sabéis, bueno, si la gente reza para que el Papa se muera pronto, pues no sé yo hasta qué punto la cosa... Pero bueno, esas cosas pasan. Es que eso no es así porque está la Iglesia teniendo principios de putrefacción dentro de ella misma. Y eso es lo que hay que evitar a toda costa, porque la humanidad está por conquistarse, por hacerse. Ese es el principio de futuro. Aquí lo representaba don Julián Marías, por cierto, al que los marxistas acusaban de ser agente de la CIA y los de derechas tenían por un peligroso izquierdista. O sea, yo lo he conocido, lo he tratado, ese hombre estaba ahí aislado en su casa, rodeado de libros y diciendo, mire, piense usted que son transparentes ciertas personas. Transparentes, no sé, los tengo todo el día ahí delante, pero no dan ánimo, esperanza, no sé qué. Y eran estos principios. Pero claro, si uno dice, el cristianismo está por realizar, la Iglesia es una empresa de futuro. Todos nosotros tenemos, no ya en nuestra carne, en nuestro propio espíritu, ¿no? Aquí se dice en términos muy tradicionales, la marca del pecado original, que disminuye la naturaleza humana, pero que no la niega, no la ciega. Y la naturaleza humana, la vocación humana y la dignidad humana dependen de la capacidad de poder conocer de alguna manera y amar de alguna manera a Dios mismo. Estés donde estés, en la sociedad, en la historia, en los grupos religiosos o antirreligiosos, estés donde estés. Eso es enormemente revolucionario y eso había estado puesto en cuestión como modernismo contra el que había que jurar 10 años antes, 5 años antes. No es nada raro que se produjera una tensión violenta, porque es como decir, no, vamos a ver, ¿qué tenéis que hacer? Tenéis que hacer, y esto lo dice de tantas maneras que ya digo, yo creo que hubiera sido mejor decirlo más breve, porque se entiende mejor el mensaje. Tú empiezas a diluirlo
en tal caso, en tal otro, vamos a prohibir las guerras, vamos a no sé qué, vamos... Está muy bien, y hay algunos que son muy oportunos. Lo de la prohibición de las guerras, pues ya veis el caso que hace el mundo, ni nadie. Pero bueno, la cosa es que en su concentración el asunto era este. El cielo es el cielo, pero en la tierra es preciso realizar lo más que se pueda del cielo. Y eso es algo que nos han estado diciendo los aparentes enemigos de la Iglesia. Dice, hombre, por favor, ustedes, por eso he mencionado al pobre padre Rodríguez, ¿vale? Pero es que es fundamental la tarea que se haga aquí. Hay que mejorar, no solo hay que llevar al confesionario corriendo a todos los campesinos proletarios. Mi pueblo es un pueblo de Murcia de la Sierra, que era el pueblo de él, era de mi familia, por eso me dio la primera comunión. Vamos, Moratalla, en Murcia, ¿no? Bueno, pues claro, la gente de Moratalla, que no sabe leer en su 80%, en 1960, tendrá que ir al confesionario, sí, pero también tendrá que tener sindicatos. Y también tendrá que tener, pues, claro, claro. Es que es eso. Si no, no, porque ¿qué es eso? Van a confesarse, pero resulta que viven en plena injusticia social y nos quedamos. No puede ser. Hay que admitir que quien nos echa eso en cara tiene razón y que los principios cristianos están casi más del lado del que los critica que del lado del que dice que está defendiéndolos. Todo eso hoy nos suena bastante normal. Espero, pero no lo era. No lo era para nada. No es que la Iglesia se tenga que poner al día. Lo que la Iglesia tiene que hacer es ser mucho más fiel a su propia esencia y de paso mucho más fiel a lo que ella dice sobre la humanidad del hombre, esté donde esté, en la religión, en la tradición en la que esté situado, en la cultura en la que esté situado. No quiere decir, y luego vienen siempre, claro, pues después de estas cosas vienen las reacciones exageradas. No quiere decir que ustedes tengan que reemplazar el Antiguo Testamento por el Popol Vuh. No, vamos a ver. No quiere decir que en la India podamos pasarnos sin el Antiguo Testamento. No quiere decir que ustedes se vuelvan ahora antisemitas y no sé qué. Claro que no, claro que no. Pero cuidado, porque puede ser que evidentemente la reacción puede ir en ese sentido. Oiga, pero entonces ustedes son marcionitas, no son... Están ustedes en el siglo segundo. Y esas cosas, claro, sí se produjeron. Que se produjera también una especie de marcha hacia afuera de tantos clérigos, de tantos que estaban, pero ¿por qué estaban ahí? Como retenidos, ¿por qué? ¿Cómo habían entendido lo que era ser cristiano? Y eso no pasó solo en España, no podemos tampoco decir, bueno, pues la Iglesia española estaba tan atrasada, la pobre, que sufrió especialmente los efectos de esa crisis. Es muy lamentable, es muy extraño. Los laicos tendemos a no entender muchas de las cosas que pasan en lo que ahora se llama clericalismo, ¿no? Entonces, pues no lo sabemos, yo qué sé, por qué pasa de esas cosas, yo no me las imagino. No comprendo que, yo que sé, que un estudiante para cura se sienta que él es un sacrificado y un tal, porque como no se va a casar, no sé qué, se le debe. Pero, hombre, por favor, ¿tienes tu vocación o no la tienes? O no podemos entender que la gente se meta en el convento para ser feliz. No, hombre, no. Si eres feliz, métete en el convento, pero no lo hagas como consuelo de las insuficiencias que tienes fuera. Es decir, esta como santificación, por ejemplo, pues el Opus podía decir, eso lo somos nosotros, pero claro, no somos nosotros, es que es la Iglesia Universal. Esta santificación de la vida cotidiana, de la vida del laico en todas sus expresiones, pues era una especie de bomba, pero una bomba que estábamos esperando, yo qué sé, desde qué época, yo qué sé, en la época de San Bernardo, pues a lo mejor en ese momento la bomba estaba actuando, pero luego pues se le quitó la espoleta. Y entonces, pues, tuvo que venir el lío de Lutero, el desastre, incluso político e histórico que supuso el luteranismo, tantas cosas. Claro, tampoco se trata de que la Iglesia diga, yo tengo la culpa de todo lo que ha pasado aquí. Aunque sabéis que hay teólogos que lo hacen. Estuve hace poco en una tesis en Santiago de Compostela y era un chico africano que estaba feliz porque había descubierto cierto pensador francés que decía que la culpa de todo, que era cura, la tienen los curas. El ateísmo está todo. Tampoco es. Había leído un poco parcialmente a un buen francés, un poco blondeliano, ¿eh? No diré su nombre, porque también le hayáis leído con mejor éxito que el cura este tuvo que ponerle, no sé si un notable en la tesis, y digo, pero esto es un disparate en una catedral. Pero bueno, ese es el equilibrio difícil. Y eso yo espero, claro, que hoy lo tengamos pues metido en las venas. Que digamos, pero ¿qué va a hacer Cáritas? Pues, o incluso, ¿qué va a hacer Repara?
Pues Repara no puede poner símbolos religiosos en la pared porque la gente que va ahí es gente en su mayoría. Bueno, no en su mayoría, porque ahora vienen de todas clases de familias destrozadas y tal, porque lo hemos abierto muy en el espíritu de la Gaudium et Spes a toda la sociedad, no solo a los casos clericales. Entonces nos viene de todo, porque hay países, yo qué sé, en Sudamérica, en África, donde parece que violar a tu hija, hombre, que es una cosa casi tradicional. O sea, verdaderamente hay que, no sé, hay que arrodillarse ante el misterio que es el ser humano, ante que siga habiendo iglesia, porque es que no se comprende la sociedad entera con esta clase de cosas. Pero claro, no le podemos poner un símbolo, una cruz ahí, lo que tenemos que poner muchos pañuelos aquí para que lloren. Y que lloren, y que lloren, y que lloren, y que vean que eso es la cara que la iglesia les puede presentar. Después de que a lo mejor las haya violado primero su padre, luego el director espiritual, luego la madre, la maestra de novicias, y luego ya no se sabe, ¿no? Cosas que pasan y que he tenido que oír y solo llevo 5 años en eso. Entonces, claro, aquí hay una lucha infinita, pero el principio básico, porque se puede leer un montón de textos que se dice por todas partes esto, ¿no? El principio básico es que la dignidad humana está basada en esta raíz de algo divino que tienen todos los seres humanos, incluidos abusadores, torturadores, Stalin, Hitler, todo el mundo. Y que por eso, pues, hay pensadores judíos, Yankelevich, Levinas, otra gente, ¿no?, que ha dicho cosas que son más cristianas que cosas que estaban diciendo los teólogos cristianos. Cuando te dicen que tú eres responsable hasta de la libertad del otro, de alguna manera, y cosas que son de una exageración, y dices, vamos a ver, pero si a ti te han matado a toda tu familia en Auschwitz, ¿cómo eres capaz de decir eso? Pues soy capaz porque ese es el mensaje de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Y si no lo repito aquí, si no traduzco, como dicen ellos, Levinas, si no traduzco el Talmud al francés, al inglés, a la lengua franca de hoy, la que sea, pues entonces esa tradición se muere. ¿Para qué quiero conservarla en mi sinagoga de un barrio tranquilo de París? No, señor, está para el servicio de la humanidad. Pero ese servicio de la humanidad es enormemente comprometedor, que es lo que dice en todas sus páginas este texto, porque supone hacer la paz, hacer la bondad, llenar de amor real el mundo, no de amor profesional, de ese, no, amor real, amor real, ¿eh? Amor real yo lo suelo representar con una frase de uno de los pensadores judíos a los que he traducido. No ames al sobreprójimo, mejor ama al prójimo, ¿eh? Porque al sobreprójimo, evidentemente, pues eso nos puede preocupar una barbaridad lo que esté pasando en Nicaragua. Pero a lo mejor la persona que tenemos al lado, pues la amamos menos que a los que no vemos y están lejos. Críticas que se han dirigido también contra exageraciones de la teología de la liberación. Los que hemos estado en El Salvador, en otros sitios, pues hemos visto que ahí hubo una especie también de revolución desde arriba que las comunidades no recibieron y que entonces pues ahí subió también. Pero la enseñanza fundamental es esta otra. En el mundo hay enormes cantidades de raíces de santidad que se están quemando, que se están apagando por todas partes. Es la mechita que ya se va a apagar y eso es absolutamente esencial. Traducir eso a nuestros términos hoy, pues es difícil. Pero, hombre, de entrada, sobre todo esta cuestión del verdadero amor al prójimo, no de un amor que parezca que es amor, pero que no lo sea. No de un amor como profesional, ¿no?, que te da igual estar donde estés porque tú estás amando. Hombre, las llamar a las personas concretas que tienes allí. Puede ser que te trasladen a 10.000 kilómetros y ames igual y como si fuera la misma gente, porque ni le ves la cara. No, hombre, no. No se trata de profesionalizar el amor ni nada de este orden. Este espíritu es terriblemente exigente, porque si vas a organizar una misión de paz no sé dónde, tienes que llevar un espíritu de finura y de análisis de la realidad enormemente complicado que no le puede gustar a nadie, porque no le vas a dar la razón ni a Hamas ni a Netanyahu. Y vas a estar así toda la vida. Ese va a ser tu papel y no hay otro. Pero es que esa es la defensa de que este mundo está creado por Dios y está lleno de semillas de lo divino. Esa es la defensa de que los seres humanos, por malos que sean, tienen capacidad de conversión, capacidad de un segundo nacimiento, capacidad de tener oídos para el bien absoluto, para el bien perfecto, aunque estén hechos ceniza en el fondo de la enfermedad. O sea,
cuando tú recibes, sigo contando, sigo poniendo esos como brochazos terribles, ¿no? Cuando tú recibes ves que hay un abuelo que ha violado a su nieto síndrome de Down. Y ahora que esto no es esto bastante como para que las condenas de los caramazos respecto del mundo, mira, yo me bajo. Llama divino a esto tú, que eres un imbécil, pero yo no lo llamo divino. Esto yo lo llamo una basura como una catedral, un horror espantoso. La historia entera es un puro horror. Y los viejos griegos que dijeron, mira, la historia es lo que enseña la verdad, no la filosofía ni la teología. Y la historia lo que te dice, la guerra del Peloponeso de Tucídides, es que cuando hay guerra la gente se come vivos a sus hijos con tal de sobrevivir. Y eso es el ser humano. Y eso, como dice Tucídides, que esto sí que es una adquisición para siempre. Y no Platón, que dice que hay el bien perfecto y no sé qué. Esto es una adquisición para siempre. Y el mundo es una especie de infierno entre divinidades opuestas. Bueno, eso es falso. Pero no vale decir que es falso, hay que hacer que sea falso. Como con tantas cosas que no puedes decir la verdad antes de hacerla de alguna manera. El ejemplo más evidente son justo las víctimas de estas cosas. Ahora haré la propaganda de un libro que ha traducido mi mujer, pero que es esencial, de un jesuita francés, al que yo conozco y que ahora está en Cambridge, que fue violado de niño. Bueno, no violado, pero tuvo un episodio largo de abusos. Y entonces, claro, la descripción antropológica que hace de sí mismo es de una profundidad, de una delicadeza, de un afán cristiano absolutamente extraordinario. Bueno, pues mirar a eso supone decir, hay muchas situaciones en las que yo no puedo, digamos, predicar la verdad, sino hacerla. Es decir, a una víctima que me viene en las condiciones en las que os he contado antes, porque es un caso real que me ha ocurrido y yo no cuido a las víctimas. Es si me pillan, porque estoy allí en los locales de Repara y viene una señora y me dice, yo quiero hablar con usted. No, 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 que no hable usted. No, no, que quiero hablar con usted. Bueno, pues hable. Y entonces te cuenta toda esa serie de barbaridades. Su padre, la maestra de novicias, el no sé qué, y finalmente hasta el exorcista. Y ella pierde la conciencia. Bueno, pues te encuentras con eso y entonces tienes que decir, claro, yo no le puedo decir la verdad a esta persona, la predicación de la verdad y ya está. Usted está crucificada. Usted no tiene ninguna culpa de lo que ha pasado. O sea, usted está en su integridad, porque le han hecho daño, pero no le han hecho mala. Eso es una de las cosas que la gente no sabe, que es una distinción fundamental. Te pueden hacer daño, pero no te pueden convertir en una mala persona por daño que te hagan. Salvo que haya algo en ti que es lo que ellos quieren, claro, que reaccione mal. Pero esto, que es uno de los principios filosóficos básicos, no los conoce casi nadie en nuestra puñetera sociedad. Es terrible, pero es que es una cosa que se habla en los colegios a los niños, por Dios. Bueno, dejemos eso aparte porque Juan Diego lo va también medio a arreglar, que hay un programa de investigación que va a ser una pera. Esto del cuidado de la infancia y tal y cual. Pues son cosas elementales que no están. Bueno, pues ahí tenéis un ejemplo muy claro de algo que creo que es fundamental para leer la Gaudium de Spes con sentido. Yo a esa señora no le puedo decir, usted está en su integridad, en su plenitud. A usted no le ha pasado más que una serie de desgracias enormes, pero hoy usted, si quiere, puede levantarse. No tiene más que estar crucificada y ya está. No es culpable de nada. Ella te dice, no, yo soy una mierda, yo no soy... Que no, no, no es eso. Es hacer la verdad, no decirla. Hasta que llegue el momento en que se pueda decir también, pero hacerla. Muchísimas de nuestras palabras cristianas dicen y no hacen. Que es que vamos a pasar siempre por eso mismo. Dicen y dicen de maneras a veces enormemente equívocas. Los pobres profesores que tenemos tantas tareas de enseñantes, pues lo tenemos muy claro, porque hay veces en que hay profesores que entran en una clase a hacer alumnos. Pues son unos sinvergüenzas. Si entran a hacer alumnos, que se les detenga, o sea, que se les ponga una multa ya mismo. Pero ¿cómo no vas a hacer eso si parece que es pobrecitos, no saben nada? Yo tengo que trasladarles todo. Porque no conocen nada, a ver si llego a ese tema, que quizá no, de los acontecimientos de la realidad, que es lo que, claro que hay de germen cristiano en todo esto. Como no se han enterado de que hay muerte, les tengo yo que contar que hay muerte. Hombre, pues no, no les tienes que contar eso. Como no se han enterado de que hay culpa, de que hay amor, de que hay... les tendré yo que... No. O sea, este es uno de los peligros contra los que lucha implícitamente, claro, no se puede decir tal cual en un texto del concilio, este documento.
hacer la verdad es previo a decir la verdad. Y muchas maneras de decir la verdad son terriblemente contraproducentes, porque parece que estás diciendo lo que he dicho antes, ¿no? Tú eres el malo, tú estás fuera, tú, y así no vamos a ningún lado. Claro que tenemos que condenar lo que sea condenable. Para empezar, pues la violencia estrictamente tal, pero ¿cómo no vamos a reconocer que eso lo tenemos dentro también? Y que eso no lo arregla fácilmente nada. Que, por ejemplo, luego un ejemplo más, un poco más, pero es decir, vas derivando en una dirección que no es exactamente la debida. Pues tú no puedes decir, bueno, se ha producido un crimen de abusos. Entonces, como esto es un pecado, la víctima no tiene nada que ver porque no ha pecado. Yo le doy la absolución al pecador y punto. Y lo traslado a otro sitio. Y es lo que se ha hecho. ¿Qué? ¿No te das cuenta de que eso es un crimen y tiene que ir al juzgado? No, es un pecado que es peor que un crimen, pero ya lo he absuelto. Y ahora le voy a dar una segunda oportunidad, ¿no? Le vas a dar una segunda ocasión. Equívocos de este orden, pues evidentemente son completamente contrarios al espíritu cristiano y al espíritu de un texto como este. ¿Cómo vamos a alimentar la alegría en una sociedad tristísima? Sobre todo el otro tema, porque no se atreve a decir esperanza absoluta, pero es lo que está latente debajo de todo esto. ¿Cómo conseguir una renovación radical de la sociedad? Lo dice 100.000 veces. ¿Cómo vamos? Y eso no lo van a traer los progresos técnicos. Pero no hay que estar contra los progresos técnicos. Hay que no volverse, bueno, pues vamos a confiar en los progresos técnicos que nos irán salvando de esto. Todas las distopías interesantes. El año 3000, uy, la sociedad se habrá vuelto buenísima. O se habrá vuelto buenísima, o todo lo contrario. Ya, por ejemplo, para el 2030, las presentaciones de gente bien enterada de estas cosas, es que la gente va a tener que estar, no va a tener el derecho a una educación continua en inteligencia artificial, no. Ni el derecho ni el deber, la obligación brutal. Oiga, que yo tengo una vocación de, no sé, de latinista, se va usted a aguantar, porque va a tener que hacer inteligencia artificial por un tubo. ¿Esto qué es? O sea, no podemos esperar eso del mero progreso técnico. Pero claro, si estamos condenando el progreso técnico, no hacemos nada también. Siempre ese punto medio que es tan difícil. Pero el texto tiene de bueno que no quiere hablar de las dificultades, sobre todo, de los males, sino de la capacidad humana universal y por tanto también cristiana, y cristiana más como levadura, como una especie de enzima que abrevie y alargue y haga más violentos, más fuertes los procesos. Un fondo de Siempre desde el Ariel punto de vista de Suero. que el ser humano puede si quiere, tiene fuerzas que sacar de sí mismo. Bueno, pero con que esté aquí. Miguel, perdona, 5 minutos, vamos a aprovechar. Que ya se ha pasado el consejo, ¿verdad? Yo creí que llevábamos 5 minutos. No. 5 o 10 minutos como mucho, aprovechamos este pequeño. Si puedes silenciar a los que estén en casa, por favor. Vale, no, solo quería insistir en esto, en que el documento lo que te dice es el ser humano tiene esas capacidades. Para ponerlas en ejercicio, desde luego, va a tener que tener una aventura, sobre todo sapiencial, gracias a su acción importantísima. Porque si no, nadie va a creer que yo estoy hecho para Dios. Pero si no lo había creído ni Aristóteles. Santo Tomás por una vez que dice, hombre, Aristóteles pues tampoco, o sea, porque lo que dices, y el ser humano solo tiene que llegar a su plenitud humana, pero no sabe nada de Dios. E incluso casi lo borra del panorama en la ética y la... No, eso no. Pero el ser humano, ¿cómo se va a enterar de que sí que tiene una raíz de divinidad? Pues solo si colabora en empresas activas donde el bien absoluto esté ahí como un faro de atención. No en empresas de nacionalismo, de no sé qué, de tal. Pues esas son empresas que no llevan a Dios, no llevan en ningún sentido a lo absoluto. Pero ¿cómo se va hacia lo absoluto? Pues en empresas de estas que estén en el límite entre el desastre y el gran éxito, que las critique todo el mundo, y que, bueno, pues mantener el tipo ahí. Y el documento no es nada, es súper optimista. Esto se puede, esto se debe, esto está al alcance. El cristianismo es justo el mensaje que dice que eso se puede hacer y que quiere dinamizar este mundo.
no ser un freno para este mundo, sino dinamizarlo. Y por tanto, pues sí, claro, subir se ha hecho siempre, se hizo con la filosofía griega en el siglo II, III, IV. Lo que tenga de mejor, lo adaptamos. Claro que tenemos capacidad crítica sobre eso, pero esa capacidad crítica va a tener su sucursal en la humanidad del hombre, porque su vocación es a Dios y su dignidad es tener esa capacidad siempre de renovación y de cura. Aunque claro, si has violado a tu nieto síndrome de Down, estás tan enfermo que ya eso, a ver qué haces. Bueno, pues que intervenga la ciencia, la técnica para eso. Lo que estamos es, sin embargo, también construyendo un mundo en que nos parece que, pero esto ya es mi tema filosófico y por tanto es una consecuencia de la Gaudium et Spes, pero lo está en ella, ¿no? Que es, si seguimos creyéndonos que todo lo que tenemos por delante son meros problemas técnicos, vamos a una sociedad desastrosa, que ignora, yo lo digo así, los enigmas y los misterios. Es decir, todo aquello que es del orden de la sabiduría y del orden de la ética, de la moral y del orden del arte. La ignorancia de la moral en su sentido radical, que también tiene que ver con la política, del arte y de la sabiduría, eso nos puede llevar al desastre y nos está, en cierto modo, llevando al desastre. Porque la gente piensa que cualquier problema se arregla con una pastilla, que cualquier problema se arregla con un terapeuta. E incluso los de Repara no debemos creernos. No tenemos esa capacidad. Y estamos haciendo que nuestros niños no piensen que hay más que problemas de orden técnico que se arreglan con soluciones técnicas. Y que entonces, como me gusta mucho recordar, ya es de un español, un escritor español que ya ha muerto. Mire, las ciencias, los saberes, o son cuentas o son cuentos. Y ese principio es letal. Y va contra el espíritu de todo y, por supuesto, del concilio. Pero sí que estamos entrando en eso. Lo dice uno de mis maestros filosóficos. La barbarie es que son las propias máquinas las que crean los problemas a los que responde la cultura, no las necesidades humanas, sino las necesidades del desarrollo tecnológico. Y así, eso sí que es barbarie. Pensar que todo es un mero problema técnico que se arregla con una pastilla, con un terapeuta o con la bomba atómica, me da igual. Eso sí que es barbarie. Eso niega las raíces divinas del humano y niega las raíces cristianas del fermento que la sociedad necesita. Por tanto, niega el gozo y la esperanza. Y nos da de gozo, pues eso, panem et circenses. Ya está. Y de esperanza, pues ninguna. O sea, la esperanza que vas a tener. Bueno, pues que me siga queriendo mi mujer un par de días más. Luego ya veremos. Claro, eso no, con eso no vas a ningún lado. Con eso estás negando en la acción lo divino. Y ese es el problema. Y aquí se dice, repito, porque es que me parece que es el mensaje casi más fundamental, no prediques, haz la verdad. Y luego predica lo que quieras. Pero claro, el Nuevo Testamento está lleno de eso. Y si predicas de antemano o predicas en pleno sentido, van a saltar los demonios, vamos, por todos lados. Eso, que tampoco hay que tomarlo como un signo de que lo estás haciendo bien, pero solo debes estar avisado de que lo normal es que pase eso. Claro, en el Evangelio de Marcos lees que ya al principio el Cristo ha vencido al padre de los demonios. Bueno, pues ya está. Luego eso hay que ratificarlo en la cruz. Pero tú, que no has vencido al padre de los demonios, pues tienes que enfrentarte a todo lo que pasa y estar abierto a toda clase de decepciones, expulsiones, fracasos. Pero bueno, eso ya es mi filosofía, no es la Gaudium et Spes, son consecuencias. Pues ya digo, bueno, hacía 50 años que yo no leía la Gaudium et Spes porque es una cosa que ya la tienes incorporada. Y digo, pues claro, claro, claro. Eso no me vuelve bobo para decir todo lo que se hace en el mundo está bien. Y cualquier política, no sé qué, oh, qué maravilla. Porque como es muy de izquierda, yo me sumo a eso. Pero no, claro que no. O porque es muy de derechas, o porque es muy no sé qué. Pues claro que no. Lo que necesitas es tener la capacidad crítica, que es tu vocación y tu dignidad. Y eso es el punto central del texto. Bueno, Muy bien. así que me parece. Muchas gracias, Miguel. Pues vamos, si no te importa, hacemos un pequeño juego de silla y le damos el sitio de presidencia a Nuria, ¿vale? Para que ella pueda ahora aportar lo suyo.
Pues adelante, Nuria, tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Juan Diego, por invitarme a estar aquí. Bueno, para mí es un honor estar con el profesor García Baró. Y bueno, me siento aquí pues un poco con esperanza absoluta, porque no sé absolutamente qué puedo Y sin decir tiempo, porque la después emoción. de lo que hemos escuchado, ¿no? Y bueno, esperando que me vengan algunas palabras para, pues, un poco, pues, comentar un poco lo que nos ha dicho, ¿no? Yo, en mi caso, es la primera vez que me leo la Gaudio et Spes completamente. Así que, bueno, es la primera vez que me enfrento al texto de una forma concienzuda y crítica y con la responsabilidad una responsabilidad que me abruma, ¿no? Con la invitación de Juan Diego. Y claro, la veo pues también con unos ojos pues nuevos, ignorantes, ¿no? Pero sí, bueno, si he de quedarme con algo, me quedo con la segunda parte, ¿no? La parte de la esperanza, porque la veo esperanzadora, ¿no? O sea, un texto que me ha llamado la atención a mí en particular por la actualidad, con la que pues puedo identificar muchas de las cosas que leo en mis 60 años, ¿no? En el ámbito en el que me muevo, pues, y bueno, muchos de los comentarios que aparecen en el texto, sobre todo en la segunda parte, ¿no? Cuando habla de abordar los problemas más urgentes o esas cosas que no, bueno, que nos quedan por hacer, ¿no? Pues esa parte, digamos que también la he leído con más profundidad porque habla uno de los problemas con los que realmente más me identifico con los problemas de la vida económica y social, ¿no? Y bueno, si leemos eso, es que me quedo, vamos, un poco perpleja con la actualidad que tienen todos y cada uno de los problemas. Es decir, o sea, lo que dice en la primera parte, que es todo lo que nos ha dicho de la dignidad, es el punto fuerte, ¿no? Y cómo los problemas económicos que identifica en la vida económica y social de desigualdades a nivel de sectores, ¿no? Pues lo que estamos viendo de la agricultura estos meses, ¿no? Aparece ahí un poco ya, ¿no? Oye, cuidado con los agricultores, las desigualdades que crea la actividad económica o que puede crear, ¿no? También se identifican ahí. Un poco si lo veía en ese apartado, pues apareció un poco como la problemática se puede derivar de los abusos en ese ámbito de la vida. Y bueno, hablo también de ese ámbito de la vida porque en cierta medida, desde mi punto de vista, todos somos agentes económicos y sociales, porque vivimos en sociedad y porque, aunque no seamos empresarios, consumimos y de alguna manera eso nos hace agentes económicos de alguna forma. Pero sí, pues me gusta leer un poco con la parte de la esperanza, porque de alguna manera ya se intuye ahí en las propias frases, en los propios párrafos con los que comienza ese apartado, pues diciendo que, bueno, que esto debe ser así porque la actividad económica está hecha por el hombre, en el núcleo está el hombre y está dirigida hacia el hombre, ¿no? Para mí eso me parecía pues muy importante, de mucha relevancia, ¿no? Y sí, pues me viene a la mente algunas de las cosas que se están haciendo hoy en el ámbito económico que se pueden mirar de alguna manera con esperanza, ¿no? Que se pueden mirar de alguna manera como gérmenes en los que, bueno, se puede hacer crecer esa acción humana, ¿no? Y es precisamente todo el intento que se está haciendo de introducir de alguna manera la dimensión humanística en lo que es una acción económica que ha evolucionado a lo largo de todo el siglo XX, pues como si fuera un proceso totalmente tecnológico, es decir, como si fuera un problema técnico, ¿no? Y bueno, la economía pues hay que tratarla como una técnica y hay que pues, proporcionarle un problema técnico. Y de alguna manera eso al final pues nos hacía salir del bucle, ¿no? De decir, bueno, un problema pues que se tiene que solucionar de una forma técnica. Y ahora, pues
si buscamos, ¿no? Pues sí se pueden ver algunas iniciativas que acentúan todo el tema del humanismo dentro de lo que es la empresa, ¿no? Y lo fundamental que es introducir esa parte humana. Por ejemplo, pues cosas que me vienen a la mente, el tema del movimiento, pues de la economía así, en el que se busca profundizar en la dimensión humana de la empresa, intentando un poco, pues que situar un poco el hombre y todos los hombres, la dignidad del hombre y todo el hombre como el principio de la economía, es decir, o sea, sin perder de vista que no está hecha solo para satisfacer necesidades materiales, sino también que está hecha para satisfacer pues, las necesidades intelectuales, las necesidades espirituales, las religiosas, es decir, la consideración de todo el hombre, su integridad y todos los hombres, es decir, en todos los sitios, ¿no? O sea, y para tratar de evitar desigualdades, ¿no? Luego también otra cosa que me da así más esperanza también es el tema de que toda esta parte de la actividad económica y social, pues al fin y al cabo está montada a la luz de un pensamiento económico pues, que es el que un poco ha regido lo que es la vida económica y social actual, ¿no? Es decir, y ese pensamiento económico era un poco pues, fundamentado en que la acción económica era una acción más técnica que humana. Y entonces, bueno, pues ahí un poco está el problema, una acción técnica no humana y además técnica que ha de crearse sin Dios, ¿no? Porque está todo el problema de que para el progreso científico a Dios lo teníamos que eliminar, se supone, ¿no? Pues la esperanza, ¿dónde la veo? En que ya se ve que, bueno, que la acción económica es una acción humana. De hecho, muchos manuales, libros, tratados de importantes economistas del pasado titulaban pues, los tratados de economía como tratados de economía, la acción humana. Y subrayaban el tema de que la acción económica, al fin y al cabo, o la ciencia económica está basada en el estudio de los principios de comportamiento del ser humano, que no era... Y en ese sentido, pues esa acción humana parece que se está introduciendo en lo que es la acción mecanicista de la empresa. Más cosas de la esperanza, para la esperanza, lo que se estudia ahora. Si antes, por ejemplo, se partía o se construyó todo lo que es la ciencia económica desde un punto de vista ateo, sin Dios, pues ahora en algunos estudios se ve como Dios aparece al menos como hipótesis nula, ¿no? Es decir, en el sentido de que, bueno, ¿cómo podemos crear una ciencia económica partiendo de la hipótesis de que existe un Dios totalmente bueno, totalmente altruista, ¿no? Y que es totalmente perfección en el amor, ¿no? Si se empieza a construir una ciencia económica con esa hipótesis, que se podrá creer o no se podrá creer, pero al menos es una hipótesis. Se puede plantear un desarrollo económico, una actividad económica en la que se pueda contrastar de alguna manera lo que es la parte más humana de la empresa con un ser que es humano y amor en su totalidad, es decir, lo absoluto, el amor absoluto, ¿no? Y bueno, pues algunas iniciativas también que me vienen a la mente, pues son modelos de negocio que se crean también ahora, bueno, ahora ya hace tiempo, ¿no? Pero que un poco sí están enraizados en esa parte de la acción humana y social, en la que, bueno, pues definen de alguna manera esa actividad económica fundamentada en una actividad de servicio al otro, ¿no? Y en especial al más necesitado. Entonces, un poco, pues, esa acción humana dentro de la actividad económica que nos rodea, la actividad económica y social, se va viendo, ¿no? Si queremos mirar la parte optimista con esperanza, ¿qué pasa? Que bueno, que está siempre el peligro de instrumentalizarlo todo, ¿no? Es decir, llegarlo como ha dicho, ¿no? Que, pues a profesionalizar el amor, a profesionalizar la ayuda, el servicio.
Y en ese sentido, pues eso, la Gaudium et Spes pues habla un poco de, al final lo que nos dice es esa necesidad de transformarnos interiormente, el corazón, ¿no? Y claro, para eso, no sé, ¿cómo se puede decir? Transfórmate el corazón, ¿no? Es como que no puede haber una orden, ¿no? Que nos digan, transfórmate, ojalá fuera así de fácil, ¿no? Sino que, no lo sé, es como, sí, nos habla de la justicia, la dignidad, o sea, todo en el fondo está la dignidad humana, por eso es toda la ciudad se debe construir por ahí, y evitar todas las situaciones en las que se ponga en peligro la dignidad de otros, y en la actividad económica pues se ha puesto en peligro muchas situaciones, ¿no? Y para eso, pues la defensa de la justicia, y nos dice una justicia inspirada en la caridad. Es decir, lo más difícil todavía, ¿no? No es suficiente con que seamos justos, sino que ¿cómo hacemos esa justicia? Tenemos que enfocarnos en el corazón, ¿no? Porque si nos quedamos solo en lo justo y somos seres humanos, sí, llamados a la trascendencia con una parte divina, pero también una parte pecadora, en la que probablemente, aunque intentemos ir al 100 por 1, nos vamos a quedar en el 90%. Entonces, esa parte de intentar siempre vigilar, ¿no? Esa parte de intentar vigilarnos a nosotros mismos. O sea, es el querer hacer y ser conscientes de la humanidad, de lo humano que somos, de lo pequeñito que somos, ¿no? Sí, que en el deseo somos infinitos, queremos trascender y cumplir esa vocación que nos dicen, pero luego, pues, fallamos, ¿no? Por eso a mí me ha gustado mucho lo que ha dicho el profesor Miguel García Baró con respecto a que la acción humana tiene que ir por delante de la predicación, ¿no? Es decir, al final todo pues nos lo jugamos en el hacer. En el hacer, o sea, mi corazón puede desear estar súper cerca de Dios, al lado de Dios, pero mi hacer no lo consigue. Y eso deseándolo. Imaginaros si no lo deseamos, si no caemos en la cuenta de que estamos llamados a eso, ¿no? Entonces, bueno, a mí, por eso me gusta hablar de algunos casos así concretos, pues tengo en mente esa empresa, porque realmente son los testimonios los que nos hacen ver que, bueno, o nos dan más esa esperanza, ¿no? Nos alimentan esa esperanza, ese testimonio me hace ver que puede ser posible, ¿no? Hombre, los testimonios los tenemos en el Evangelio, nos lo ha dejado Jesucristo, ¿no? Muy claramente. Y si los vemos también en una realidad más cercana, pues aún mejor, ¿no? Porque nos llega más, ¿no? Entonces, cuando comentabas toda esta parte, a mí lo que me ha venido a la mente, un ejemplo también concreto, que no sé si lo conoces, de una persona que, bueno, que yo he admirado mucho, ¿no? Que a lo mejor aquí en Europa no se conoce tanto, pero en Estados Unidos sí, que es Dorothy Day, que, bueno, cuando se habla hoy se hablan de los santos de nuestros días, y la ponen como ejemplo. Yo creo que ya está en el proceso de santidad, entonces o sea, no está en el proceso, ha empezado la primera parte, ¿no? Y bueno, tanto el Papa Benedicto XVI como el Papa Francisco sí lo han mencionado en algunas de sus intervenciones como ejemplo de santidad. Entonces me ha recordado a ella porque, bueno, pues fue una mujer como cualquier mujer normal, pero bueno, a lo grande. Cuando fue pecadora, a lo grande. O sea, una historia de ateísmo total, una situación personal también complicada, bueno, era periodista, bueno, una gran lectora, una persona muy culta, casada, con abortos, o sea, con toda una historia difícil, hasta que se convirtió al catolicismo, ¿no? Entonces ahí pues su vida pues dio un vuelco total. Y bueno, a partir de ahí su vida totalmente cambió y ella ya lo que quería era entregarse a Dios y bueno, tenía desde siempre, como atea también, tenía una especial debilidad por los pobres, que en su época los pobres eran los obreros de la revolución industrial, ¿no? Los obreros industriales. Entonces esta mujer pues estuvo pues buscando hasta que encontró una persona que se le cruzó el camino en esas cosas de la providencia, que era Peter Maury.
Y bueno, pues era un francés y le propuso a ella, pues un poco, vamos a hacer. Y pues crearon pues todo un movimiento que sigue hoy, ¿no? Que pues ahora pues no me acuerdo el nombre, pero estaba basado todo lo que es en Maritain y Emmanuel Mounier, toda la filosofía personalista. Y ellos al final lo que crearon es, desde su propia casa, pues era, bueno, como las casas para ayudar a los demás, pero con su propia vida. O sea, era su casa, la abrió a los pobres y eso empezó a crecer, ¿no? Y fue todo un movimiento en el que era, pues, temas de ayudar a los más pobres, a los obreros, temas de formación, temas de, pues, profundizar en la dignidad del ser humano, por supuesto, o sea, movimiento, lo que le tocó vivir, movimiento, que parece muy actual, ¿no? Movimientos todo contra la guerra, o sea, ella era todo contra la guerra, y luego, pues ella muy, pues metida en todo lo que es la Iglesia Católica. O sea, que en su época, pues también se llevó sus más y sus menos, ¿no? Pues radicalidad, ¿no? Era una acción social totalmente radical, ¿no? Y bueno, yo a mí me parece que era como un ejemplo muy claro de lo que me ha venido ahora, o sea, escuchando de ti lo que era la Gaudium et Spes, es decir, como hacer, y a través de ese hacer, predicar lo que es la dignidad de la persona, el humanismo 100%, ese humanismo pues llamado a la trascendencia y al mismo tiempo siendo plenamente consciente de la debilidad humana, ¿no? Y luego, bueno, pues a mí, aparte de esa esperanza que tengo en las cosas estas que se van dando del humanismo, dentro del ámbito en el que me muevo, el ámbito del estudio de la economía, de la ciencia económica, del desarrollo y de la actividad económica en la realidad social, hombre, también está que todo está por hacer. Que aunque ahora, por ejemplo, se habla mucho de ese triple impacto, ¿no? Que las actividades que hacemos pues tienen que tener impacto económico, social y medioambiental, ¿no? Ya no hacemos nada que no sea de protección del medio ambiente, no podemos meternos a hacer nada que no sea tener cuidado con pues, que no el aire pues no lo contamine, pues digamos que el peligro o el camino que yo veo es que al final nos centramos en lo que es la sociedad, el medio ambiente, la parte más humana, sí, todo así. Pero nos queda pendiente lo que es entender la antropología humana, el ser humano. O sea, y lo que dice un poco aquí en la Gaudium et Spes, que dice, pues no olvidéis que la actividad económica está hecha por el hombre. El hombre está en el centro y el destino es el hombre. Y el hombre, pues entendido, pues su total dignidad, ¿no? Nacido para la trascendencia, ¿no? Y pues eso, el buscar satisfacer las necesidades de la sociedad en general, del medio ambiente en general, no sé cuánto en general. A veces, pues me da la sensación que se olvida que es el hombre el que está detrás de todo esto, ¿no? Es el hombre con su necesidad y ganas de hacer y con su pobreza a la hora de hacerlo. Y como, no sé, si mi papel aquí tampoco es la primera vez que me leo la Gaudium et Spes, es la primera vez que me enfrento a un público así, y en esta situación, pues no sé si era un poco también romper el hielo y, bueno, conectarlo con la parte segunda de hacer algunas preguntas, ¿no? Entonces, sí, apuntadas algunas cosas para lo que nos viene, pues, por ejemplo, el tema de Dorothy Day, por ejemplo, yo la veo un claro ejemplo de justicia y caridad. Totalmente, o sea, ese diálogo que parece que solo el Señor es capaz de hacerlo en las parábolas que nos cuenta, ¿no? Del pagar un denario a todos, pero además a los que han llegado últimos y primeros, y le pago todo esto porque quiero ser generoso, ¿no? Y la generosidad sobrepasa con creces la justicia. Pues en Dorothy Day, por lo menos, recordando lo he visto, ¿no? Pero ¿cómo? O sea, la pregunta es, ¿cómo podríamos educar, ¿no? En la parte que a mí me toca de la universidad, ¿cómo podríamos educar para fomentar ese equilibrio, ese balance que es lo que hay que llegar entre la justicia y el amor
entre, no sé, esa parte más humana y la parte más técnica, porque no se trata tampoco de decir, no utilizo la inteligencia artificial, no, pues Dios tendrá algo que ver ahí, ¿no? Y nos va dando más pistas de cómo hacer mejor uso de nuestro tiempo. Entonces, ¿cómo llegar a ese equilibrio entre justicia y amor, entre, pues, humanismo, la parte más humana y la parte más tecnológica, ¿no? Y cómo enfrentarnos a la realidad nuestra como persona y cómo introducir esa antropología que se nos olvida. ¿Cómo podemos hablar de actividad económica, actividad social, dar clases de esto, de lo otro, si no sabemos lo que es el hombre, ¿no? Si no nos paramos a pensar en que soy capaz, soy un ser capaz de hacer muchas cosas y de intentarlo y de desearlo, pero que soy finito, limitado y fallo, ¿no? Y posiblemente habré fallado muchísimo aquí en esta actividad, ¿no? Pero es eso, o sea, es ese equilibrio de buscar, quiero, intento, hago todo lo que pueda, pero siendo consciente de que es un camino, ¿no? Es el camino, que todavía no ha llegado, ¿no? Estamos aquí, caminando, peregrinando, y todavía no ha llegado lo más que podemos hacer, ¿no? Pues, no sé, Juan Diego, yo tampoco ni he calculado el tiempo, ni he... No pasa nada. Pero, hombre, no quiero... Somos gente abiertos a lo inesperado. Sí, exacto, eso sí, las contingencias. Claro que sí. Bien.